Lo que ella anunció recién es lo primero y lo único en la República Argentina. Esto de poder declarar el Día de los Granaderos, de los escoltas presidenciales, que son los defensores, o fueron y siguen siendo los actuales, defensores de la investidura presidencial y de la Constitución Nacional Argentina. Vean ustedes, ¿no? Todavía el Congreso de la Nación no legisló sobre esto. Yo había visitado a la senadora Corpachi el año pasado, ante el cambio de gobierno, fuimos con mi hija, y ella tampoco conoce la historia de nuestros granaderos. Sí sabe de los bombardeos, pero nunca escuchó hablar jamás de nuestros granaderos catamarqueños. Y le llevé propuestas, justamente entre esas estaba la diputada Adriana Díaz lo va a hacer. Así imagínense la alegría. Me cuesta mucho, y no es crítica, pero en realidad, porque como decía el profesor Díaz, esto no se transmitió, no se conoce. Y todos los legisladores y diputados son jóvenes, y no hay libros, literatura sobre esto, sobre los bombardeos sí hay. Me cuesta mucho que me comprendan algunos senadores, diputados y concejales, inclusive el presidente del Consejo Deliberante. Y les llevaba estas propuestas, justamente, no era imposible porque, claro, no la conocen, no es por otra cosa. Y con lo que la diputada Adriana Díaz va a hacer, seguramente yo voy a poder hablar en algún momento y va a entender las otras propuestas. Espero que así sea. En el Consejo Deliberante también los declararon ciudadanos ilustres post-mortem en el año 2023. El año pasado el intendente Sadi les instituyó la orden San Fernando en honor al mérito. Y el noviembre del año pasado, la Secretaría de Educación del Sistema Educativo Municipal a las 3 sepulturas las declaró mediante resolución de interés histórico, educativo y turístico. Y bueno, y acá en el museo que abrimos esta muestra y el gobierno, como decía también el profesor, con el Ministerio de Educación, Cultura, reconocen esto y visibilizan. Y el senador Oscar Vera, hizo también una ley para la construcción de un monumento en la Plaza 25 de Agosto. Pero bueno, quedó guardada en el cajón del vicegobernador. Esperaremos nuevos vientos para llevarla a cabo. Todas estas cuestiones legales, instrumentos legales, como lo que acaba de anunciar la señora, son los primeros y únicos en la República Argentina, y que todavía el Congreso de la Nación no legisló absolutamente nada. La senadora Di Tulio tenía la propuesta de presentar en el Congreso de la Nación la idea, no lo presentó todavía, de insertarlo en la currícula escolar. Con lo que Catamarca es pionera en esto del reconocimiento, hice la investigación en todas las provincias de donde murieron los granaderos y no hay estos reconocimientos. Ellos tienen monumentos en el regimiento de granaderos a caballo. Hay dos monumentos, uno donde están escritos los nombres de todos los granaderos sobrevivientes. Bueno, ahí está el granadero sobreviviente de Catamarca, y hay otro monumento donde están los nombres de los 9 granaderos fallecidos, y ahí están los 2 catamarqueños incluidos. Detrás de la Casa de Gobierno, la presidenta Cristina Fernández inauguró junto a la Asociación de Familiares y Víctimas de los Bombardeos y de la Comisión de Bombardeos, que nos enviaron 3 distinciones que están en esa pared. Las recibimos ahora, reconociendo la acción y el valor de nuestros 3 granaderos catamarqueños. También hay escuelas, como en La Matanza, la número 82, donde hay aulas con los nombres de los granaderos. Hay un puente también en Quilmes. En La Pampa, la legislatura
legislatura, que es unicameral, se reúnen todos los años y va el gobernador y las autoridades y allí conmemoran el 16 de junio y también al héroe muerto, Moca, todos los años. En Chaco también una escuela lleva el nombre de uno de los granaderos, en Villa Ángela. En Salta también hay Granaderos Díaz, hay un barrio, hay un monolito, hay calles con el nombre de él. Bueno, y en otras provincias. En Catamarca también intento que ocurra lo mismo, pero vamos avanzando mucho. Acá en esta casa, en el Museo Histórico, donde nos abrieron las puertas, y es la casa de los granaderos, empezamos de a poco y por suerte, gracias a Dios, ya tenemos la presencia de todos ustedes que representan a nuestra provincia y a los demás que están en distintas actividades, los que están presentes. Pude conectarme con el doctor Hernán Baca, el director de los Derechos Humanos, porque Nilda Garcés, la doctora Nilda Garcés, cuando era ministra de Seguridad de la Nación, ella reconoció al granadero Moca de la provincia de Pampa y de Salta, le envió diplomas con los granaderos reservistas. Y no se sabía dónde estaban sepultados los demás granaderos. Entonces, estoy contento que el profesor Hernán, hoy, quien representa a los derechos humanos, también ya considere, así como el Derechos Humanos de la Nación en su momento, consideró este hecho histórico y a nuestros granaderos. Comentó él que estamos también con la idea de poder tener un monolito en nuestra plaza principal para homenajearlos a los pies de la estatua de San Martín. Es un hecho en el cual, comentaba el profesor Díaz, a todos nos enseñaron en las escuelas, cuando el general San Martín crea el regimiento, combate en San Lorenzo, luego ya integran el ejército, cruzan la cordillera de los Andes, y después tenemos un granadero catamarqueño que, integrando el regimiento de granaderos, combaten en Malvinas. Pero fíjense que todo eso se enseña y se sabe y lo escriben, pero nunca el 16 de junio. Es una ventana, un vacío que queda. Y a veces es porque lo relacionan con una ideología. Y no es así. Los granaderos no representan ninguna ideología. Si ellos tienen que morir por el presidente que hoy nos gobierna, también van a morir, porque esa es su función. Y cuando ellos ingresan al servicio militar, juran entregar la vida por el comandante de armas de la nación, sea el presidente que esté, tal cual lo hizo el granadero Baigorria y el granadero Cabral, que defendieron a su jefe. Esa es el rol que cumplen nuestros granaderos. Cárdenas nació en Villa Dolores, departamento Valle Viejo, y mi papá nació en San Isidro. Luego vinieron a la ciudad, se trasladaron y acá siguieron sus vidas. Cárdenas vivía en calle Sarmiento, hoy Los Regionales, esquina Florida. Creo que hay una panadería hoy ahí. Y en la otra esquina hay un baldío en Corrientes y Sarmiento. Ahí en Corrientes y Sarmiento fue velado el granadero Córdoba, porque en realidad el granadero Córdoba vivía en el campo, allá lejos. En esos tiempos era allá lejos, no había agua corriente, ni electricidad, ni caminos llegaban por senda. El profesor dice que él se crió en el barrio La Viñita, bueno, el barrio La Viñita más atrás, donde hoy lo llaman barrio Santa Marta, pero en ese tiempo se llamaba Laguna. En Lazareto había una gran laguna, que tomaban agua del río El Tala y le hacían a pico y pala a la acequia y bajaba hasta allí. Y está al frente de la casita, a la avenida Manuel Lavallo, no, la principal no me acuerdo ahora cómo se llama. Esa avenida, si no me acuerdo,
Covacho creo que Manuel Navarro, sí. Esa cancha, esa avenida, ahí era campo, ¿no? Y el papá de Cárdenas, de Córdoba, don Sandalia Córdoba, a pico y pala había abierto una gran pista para carreras cuadreras. Y hoy es la avenida sobre esa cancha. Entonces ellos iban por una sendita, no había caminos. Se manejaban con caballo, con jardinera. Mi papá se crió una gran parte de su infancia en la estación de trenes. En el paso a nivel en calle Corrientes hay un edificio, había un chalecito con una galería, ahora le sacaron la galería que funciona en oficinas, porque mi abuelo era jefe de vías y obras de la estación de trenes, se encargaba de los puentes, los rieles, los terraplenes, todo eso. Y en estos días vamos a colocar una placa grande, un cartel, sintetizando la historia de ese lugar, que también es otro proyecto que queremos seguirlo después. Y otra cosa que me pone muy feliz esta noche, que la primera en recoger la historia de los granaderos fue la periodista que está acá presente, Mónica Leiva. Cuando ella tenía 20 y pico de años, recibió de periodista, no sé cómo llegó a mi papá, y le hizo un reportaje que está ahí, que después lo pondremos en un cuadro. Y ella inmortalizó el único reportaje, el único testimonio de granadero sobreviviente de aquellos combates, ¿no? De aquel golpe militar. Esta periodista fue la primera que inmortalizó, recogió esa historia de boca directa de un héroe nacional. Nunca tuvieron reconocimiento, pero no por egoísmo, sino porque esta transmisión oral fue cortada de padres a hijos. No hubo un intercambio generacional, porque el 16 de junio se producen los bombardeos y el 16 de septiembre, a los 3 meses, asume Aramburu una intervención militar. Entonces vino la proscripción al peronismo, la prohibición de hablar, de usar, de cantar, etc. Y el que hablaba lo preso. Entonces no se contaba. Y me encontré con un vecino de mi papá, y él me contó, este vecino, y se sorprendió que mi papá había combatido, que fue escolta presidencial del presidente constitucional Juan Domingo Perón. Se persiguió con su papá, yo vivo en la otra esquina, y con él hablaba todas las mañanas. Su papá siempre estaba en la vereda. Nunca me contó esto, es que nunca contó a nadie de ese tema, porque cuando salieron del regimiento tenían la orden de no contar nada de lo que habían visto. Y en ese reportaje que hizo la periodista Mónica Leiva, coincide con lo que yo descubrí después, lo que me contaban estos granaderos ancianos todas las noches por teléfono, y yo iba recogiendo, y en base a todo eso escribí toda la investigación para hacer un libro el próximo año. No lo editamos este año porque todos estos actos iban a quedar afuera, iba a quedar afuera el anuncio de la diputada Adriana Díaz, por ejemplo, iba a morir, así que ahora ya va a estar incluido en el libro. Y contaba el profesor de los muertos, y los granaderos estos ancianos y papá contaban que había pedazos de brazos, manos, cabeza, pierna, sin dueño, troncos por otro lado, el agua, a la noche empezó a llover, el agua por los cordones llevaba la sangre de todos esos muertos y heridos, gente que estaba con el estómago abierto, estaban en vísceras afuera, mutilados, no pedían auxilio, nadie los podía auxiliar, porque cuando iban a auxiliar venían los aviones y morían médicos, enfermeras, ¿no? Balas muy grandes que eran para derribar avión a otro avión en el aire, los interceptores, caza-interceptores. En ese tiempo eran los terrestres, que nosotros lo llamábamos aviones de chorro. Y con eso destruían personas. Sobre el techo de la casa de gobierno combatió mi papá con el
el escuadrón de armas pesadas, ametralladoras antiaéreas, que son unas ametralladoras especiales que se asientan sobre trípodes y las manejan. Cayeron 29 bombas en la casa de gobierno, perdón, me había olvidado, no sé, con el profesor Díaz. Y bueno, no cayeron más porque justamente estos granaderos evitaban, pero a un avión lograron derribarlo con una pistola, porque un avión mató a un granadero que le entró la bala por la nuca, le recorrió todo el cuerpo y partió en dos y cayó entre los granaderos y no pudieron auxiliarlo, o sea, murió y su sangre corrió sobre el techo de la Casa Rosada. Víctor Navallo de Salta, el joven. Y esos escuadrones de ametralladoras antiaéreas fueron muy lastimados, por lo tanto los bajaron adentro de la casa de gobierno y mi papá tuvo lastimaduras menores, pero también fue herido, ¿no? Lastimaduras menores. Y por eso el último llega ese Gloster Meteor y ahí es donde ametralla a mucha gente. Y uno de los héroes me contaba que la gente caía una sobre otra, todos muertos y heridos, no había forma de salvarse con esas balas grandes. Y desde el Ministerio de Marina, también con ametralladoras desde el 5.º piso, mataban gente. Y el jefe del regimiento había ordenado de granaderos que no maten a los soldados de la Marina, que no los hieran en lo posible, porque el jefe del regimiento comprendía que recibían órdenes también los jóvenes de 21 años para tomar la casa de gobierno, intentar ingresar. Pero eso fue una defensa muy particular, porque no combatieron en el campo como lo hacía San Martín o Belgrano, sino que combatieron dentro de un edificio, de un monobloc. Y desde adentro hacían la contraofensiva y los marinos a la vuelta la tenían rodeada, la Casa Rosada, porque querían ingresar. Aún así, granaderos en ese tiempo tenían camiones con ametralladoras, tanques, con orugas y cañones, y no cañonearon a nadie, amenazaban, entonces tenían miedo y se iban los marinos, porque justamente no querían derramar sangre. Entonces, estos granaderos corrieron el riesgo. Casa Rosada fue destruida parcialmente, todo el primer piso fue destruido con las bombas. Eran bombas de destrucción masiva y de demolición. Tenían 50 y 100 kilos las bombas, ¿no? Entonces, nuestros granaderos, la función de ellos fue, y el orgullo que ellos tienen y llevan hoy, es el haber defendido la investidura presidencial y la constitución de la nación argentina. Bueno, yo hasta aquí voy a llegar porque las señoritas que trabajan también acá en el museo tienen que volver a sus casas y todos los otros. Así que yo quiero agradecerles la presencia de ustedes y a los alumnos de la Facultad de Historia que son futuros docentes, los que van a contar a las nuevas generaciones de esto. Y acá tienen material que va a quedar para que consulten cuando quieran hacer sus clases, contar a sus alumnos y demás, ¿no? Hay documentación, copia de documentación legal, instrumentos legales, para que puedan transmitir, seguir contándole y esto no siga siendo invisibilizado, porque he notado ahora, antes de ayer, hubo muchos programas en Buenos Aires que hablaron muchísimo del 16 de junio, cosa que me puso muy contento. Bueno, muy agradecidos a todos.